El día de hoy estaríamos terminando ya con el mes de la mayordomía. En este mes de junio hemos estado hablando cómo Dios es el creador de todo, pero también cómo nosotros tenemos que ser buenos mayordomos y administradores. Algo que nosotros tenemos que tener en mente como buenos mayordomos es el aspecto del orden. Por eso hoy la enseñanza va hacia ese enfoque. Dios, un Dios de orden. Uno de los grandes pleitos con los cuales yo crecí cuando vivía en la casa de mis papás, y yo sé que aquí muchos nos vamos a identificar con esto, era en el aspecto de cómo estaba ordenado mi cuarto. Ambos, mi mamá y yo, teníamos dos conceptos diferentes de orden. El orden mío se basaba en que yo sabía dónde dejaba yo las cosas. Sin embargo, el orden de mi mamá se basaba en que todas las cosas tienen un lugar y hay que acomodarlas en ese lugar. Entonces eso fue todo una odisea. Siempre estábamos peleando y cada vez que ella entraba al cuarto y acomodaba, yo me molestaba porque me desordenaba el cuarto, en cierto modo. Entonces voy a dar un ejemplo. A veces yo llegaba con el bulto después del colegio y ponía el bulto a la par de la cama para no decir que lo tiraba. Entonces yo ya en mi mente sabía que el bulto estaba ahí. Entonces cuando yo salía y me iba a jugar afuera con mis amigos o empezaba a hacer cosas, yo sabía que el bulto lo había puesto ahí. Entonces cuando yo regresaba y necesitaba algo del bulto, yo iba directamente donde estaba el bulto. Pero si antes de yo regresar entraba mi mamá al cuarto, adivine qué hacía ella. Primero decía, ay, qué chiquito más desordenado. Agarraba el bulto y lo ponía en su lugar. Muchas veces nuestra vida es así. Muchas veces nosotros tenemos el concepto de un orden distinto al orden de Dios. Muchas veces queremos decirle a Dios, no, es que esta es mi vida, este es mi orden y así lo tiene que aceptar. Pero les digo algo, Dios quiere poner en orden la vida de cada uno de nosotros. Dios quiere acomodar la vida de nosotros y hay que permitir que Él lo haga. Después de mucho tiempo, de tantos pleitos con mi mamá en relación a eso, yo tuve que llegar a aprender que ya el bulto no iba ahí, sino que iba en el closet. Pero llegué a acomodar el bulto. Y mejor no les digo de la ropa, pero ya eso es para otro día. Pero aprendí, y uno tiene que aprender a través de Dios, que Dios quiere que toda nuestra vida sea una vida ordenada y que todo tiene un lugar todo tiene un espacio y un acomodo en la vida de nosotros. Por eso hoy vamos a ver el primer capítulo de la Biblia. Y no va a ser muy difícil en buscarlo. Entonces apenas ustedes abren, vamos a ir a Génesis capítulo 1. Y vamos a ver cómo Dios nos ayuda a que seamos como Él, a que tengamos un orden. Capítulo 1 de Génesis, inicia el versículo 1, es un versículo muy conocido, dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Desde Génesis 1 ya en el principio estaba el orden, porque ya Dios desde el principio iba a empezar a crear el mundo que hoy nosotros conocemos y lo iba a hacer de una manera ordenada. Y ahora vamos a ir viendo cómo Dios puso ese orden en la creación. Entonces Génesis 1 nos invita a nosotros a que no solamente conozcamos que Dios es un Dios ordenado, sino también que Él nos inculca a nosotros a que también seamos ordenados. Entonces una de las características que tiene que tener el hombre es orden. Y especialmente nosotros que somos hijos de Dios, necesitamos imitar esa particularidad del Señor. Pero el versículo 2 llega y dice lo siguiente. Dice en la versión nueva versión internacional, dice, y la tierra era un caos total, y las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Cuando voy a la Reina Valera,
leo lo siguiente, dice la Reina Valera, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay un cambio hasta de idea y de concepto, porque aquí lo que estoy viendo es que en una versión me dice que la tierra era un caos, y cuando yo me imagino un caos veo todo el mundo así destrozándose, volcanes por aquí, terremotos por allá, se están cayendo las cosas. Pero cuando voy a la otra versión me dice que estaba desordenada y vacía. Entonces ahí me llegó, en ese pasaje me da a mí me hace ver una pregunta. Y es la misma pregunta que quiero hacerles a ustedes. ¿Cómo algo vacío puede estar desordenado? Yo no sé si ustedes han entrado a un cuarto vacío. Pues, ¿cómo eso puede estar desordenado? La Biblia inicia con una declaración absoluta de quién es Dios. Y pues Él es nuestro creador. Y a partir de esta verdad nacen todas las cosas que hoy nosotros ya conocemos. Y a través de eso debemos resaltar que Dios desde el principio se muestra a sí mismo como un Dios ordenado, y lo va a demostrar a lo largo de su creación. Pero en el versículo 2 nos deja esta incertidumbre. ¿Cómo algo que está vacío puede estar desordenado? Bueno, con relación a esta pregunta, simplemente llegué a la siguiente conclusión: que para Dios el orden se desenvuelve en lo que ya existe, y que todo lo que existe debe estar acomodado en su lugar. Por eso, algo que está vacío necesita tener llenura, porque si no va a estar desordenado, o como dice la Nueva Versión Internacional, va a ser un caos. Entonces, en otras palabras, lo que a mí me da a entender esto es que Dios quiere siempre llenar esos espacios vacíos en la vida de uno, ya trayéndolo como lo aplico a mi vida. Por eso cuando uno dice es que esa persona está vacía, dando a entender que esa persona no tiene a Cristo. Dios quiere siempre llenarnos, y el propósito de Dios va en relación a eso. Por eso el propósito de Dios para nuestra vida es que podamos llenar esos vacíos o caos de vida por medio de su propio orden. Necesitamos que Dios empiece a llenar los vacíos en mi vida para que vaya acomodando esos aspectos que no están en orden, y los vaya acomodando y poniéndolo en su lugar. Y más adelante vamos a ir viendo cuáles son esos elementos que el Señor tiene que ir poniendo en su lugar. Dios ordena cada elemento de nuestra vida. Entonces, algo que nosotros tenemos que tener claro es que si nosotros tenemos un vacío en nuestra vida, va a haber un caos, va a haber un desorden. Entonces necesitamos orar para que Dios llene ese vacío y lo ponga en orden. Y algo que tenemos que tener en mente es que el acomodo de Dios es bueno. Después del versículo 3 al versículo 25, el Señor nos va a relatar cómo Él creó el mundo que hoy conocemos. No lo vamos a leer todo, pero sí voy a resaltar cómo Dios puso en orden el mundo. Y el mundo que hoy conocemos, Dios lo creó. Y todo lo que está dentro de este mundo le pertenece a Él. Y eso nos incluye a nosotros. Y Dios hizo el mundo para nosotros, para que nosotros disfrutemos del mundo. Y Dios lo hizo ordenadamente. ¿Cómo lo hizo? Lo primero que tenemos que ver es que en el día 1 el Señor hizo la luz y la noche. Pero no fue hasta el día 4 que el Señor creó las dos grandes lumbreras, lo que hoy conocemos nosotros como el sol y la luna. Y estas grandes lumbreras fueron hechas para que tuviesen dominio sobre el día y sobre la noche. A partir de ahí Dios está creando el tiempo en la vida del ser humano. Y lo primero que hace Dios es crear el ambiente, y después va a crear lo que va a habitar ese ambiente. El día 2 junto con el día 5 el Señor crea el cielo y los océanos, y en el día 5 creó las especies del cielo y del mar.
es decir, las aves y los peces. Y vemos cómo Dios fue acomodando cada elemento en un orden específico para tener una creación ordenada. Y el día 3, junto con el día 6, el Señor crea la tierra. Y el día 6 creó las especies de la tierra, es decir, a los animales, y después creó al ser humano para que éste se señoree sobre las especies. Entonces, como vamos viendo, la creación de Dios va en un aspecto de acomodo y cómo Dios crea algo y lo crea desde una perspectiva donde lo podemos ver como vacío, pero después lo tiene que llenar y poniendo las piezas en cada lugar. Por eso al principio, los primeros 3 días, lo que Él crea son los ambientes. Todavía no ha creado lo que va a habitar en esos ambientes. Por eso el día 4, 5 y 6 ya el Señor crea los habitantes de cada uno de los ambientes. Y algo que quiero resaltar acá es que todo lo que Él hizo, y algo que quiero que ustedes también tengan en mente, es que para Dios el orden es bueno, porque ¿cómo termina el capítulo? Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. El orden es algo bueno. Por eso Dios es un Dios de orden y Él quiere que nosotros imitemos eso de Él. Porque al final de todo somos creados a imagen y semejanza de Él. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros con esto? Nosotros no vamos a crear un mundo en 6 días, pues ya Él lo hizo por nosotros. Lo que sí debemos nosotros hacer es que tenemos que entender cómo está el mundo de nosotros y cómo podemos nosotros ayudar al mundo para poner cada pieza en su lugar. Tenemos que conocer la sociedad. Porque hoy en día tenemos muchas personas que están vacías. Y nosotros tenemos que hacer el trabajo que Cristo nos mandó, de llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen, para que ellos tengan la llenura del Espíritu y así puedan ordenar su vida. Y algo más que me gustaría resaltar con respecto a la creación de Dios es que no solamente Dios puso todo en un acomodo y ordenado para que hoy nosotros lo disfrutemos, es que Dios se deleitó en hacerlo y tomó su tiempo para que hoy en día nosotros podamos disfrutar de su creación. Yo lo veo desde esta perspectiva y no voy a entrar en un tema de criterios, que si el mundo fue creado por muchos años o millones de años o 7,000 años o vivimos en una tierra joven, porque eso no es parte del tema de hoy. Pero yo quiero que veamos esa analogía con respecto a cómo Dios realmente se deleitó para que hoy nosotros tuviéramos este mundo. Yo imagino un reloj de 12 horas y empezando desde la hora 00, el Señor empieza a hacer el mundo y empieza poco a poco a poner cada pieza en su lugar. Y cuando vamos llegando, faltando 5 minutos para que se acaben las 12 horas, el Señor crea al hombre para que a partir desde ahí nosotros podamos disfrutar de su creación. En otras palabras, lo que quiero decir es que Dios se deleitó y tomó su tiempo para ordenar el mundo, para que hoy nosotros seamos mayordomos de ese mundo. Otro ejemplo que usé en la enseñanza ayer y hoy en la mañana fue el de la cocina. ¿Cuánto nos gusta cocinar? A ver, ¿quién le gusta cocinar? ¿Quién se deleita en la cocina, verdad? A veces se nos antoja algo rico, entonces cuando uno quiere algo rico, ¿verdad? Uno toma el tiempo y empieza uno ahí a picar la cebollita, el chile dulce, va poniéndole condimentos a la carne y uno se toma el tiempo. Digamos, por ejemplo, una lasaña, usted llega, empieza a acomodar cada tapa para que la hoja quede bien, ¿verdad? La lasaña quede bien, le pone usted la rellena con lo que usted quiere. Y ya llega, usted lo pone en el horno y esperas 40 minutos. Pero usted está disfrutando lo que está haciendo. Entonces a usted no le importa si está durando 1 hora, hora y media, porque normalmente eso es lo que se dura cuando uno cocina. Y después usted llega y se sienta a disfrutar eso. ¿Y cuánto tiempo se demora comiéndose eso?
Te demoraste un montón haciendo algo para después disfrutarlo en 5 a 10 minutos. Y si son como yo que comen rápido, en 2 minutos ya se fue la comida. Bueno, eso es Dios con nosotros. Dios disfrutó ordenando el mundo para que hoy nosotros pudiéramos disfrutar de eso. El Señor no creó el mundo para Él disfrutarlo, Él lo creó para nosotros. Y eso es algo que tenemos que tener nosotros en mente. Por eso lo que nosotros debemos hacer con respecto a eso es que empecemos a imitar esa particularidad de Dios y que nosotros también seamos imagen y semejanza de Dios en el área del orden. Porque Dios nos creó. Y es a partir del versículo 26, Dios crea al hombre y lo crea de último. En el 6º día, pero es su última creación. Dice la palabra y dijo, 26, dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos y sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano y a su imagen, y lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y también les dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, y todo esto les servirá de alimento, y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra y a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. O sea, Dios creó al mundo para nosotros. Y nosotros tenemos que adorar al Creador y no a la creación, porque hoy en día tristemente hemos empezado a desordenar ese aspecto. Le damos más énfasis a los animales que al ser humano y que al mismo Dios. Hoy en día nosotros hemos humanizado a los animales. Y no es que yo estoy en contra de que podamos tener mascotas, no, yo creo que es algo muy bonito, pero tenemos que tener cuidado y tenemos que saber que todas las cosas están en un lugar y todas las cosas tienen un orden y un acomodo. No podemos poner algo que esté en su lugar, en su especie, con nosotros, porque Dios todo lo hizo en un orden y Dios es un Dios ordenado. La creación no fue hecha para que nosotros le adoremos. La creación fue hecha para que nosotros tengamos dominio sobre ella y podamos ser buenos administradores de ella. Entonces, al saber esto, nosotros tenemos que tener que, como somos parte de imagen y semejanza de Dios, tenemos que practicar el orden. Por eso yo les hago esta pregunta: ¿soy una persona ordenada? ¿Qué aspectos en mi vida en este momento están vacíos, están hechos un caos que yo necesito llenarlos de Dios para poner eso en orden? Dios dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Esto quiere decir que nosotros tenemos la particularidad de que podemos ser personas ordenadas, pero necesitamos de Él. Necesitamos que Él nos llene y que Él sea el que tome el control de cada uno de nosotros. Ahora, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde debe iniciar el orden en nuestra vida y cómo eso se va a ver reflejado para afuera? Bueno, lo primero es nuestra vida interior. Necesitamos primero poner en orden todo aquello que está en relación con mi espíritu o con mi alma. Todo lo que está dentro de mí. Y con eso lo podemos hacer simplemente trabajando en tener una relación con nuestro Dios.
y permitiendo que el Espíritu Santo entre en nuestro cuarto desordenado que está en nuestro corazón y empiece a acomodar cada pieza. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que el Señor necesita trabajar en la vida de uno, especialmente en la vida interior de uno? Por ejemplo, los sentimientos, las emociones, el carácter, los pensamientos y hasta la salud. Empiezo con la salud. ¿Cuántos de nosotros realmente sacamos tiempo para ver cómo está todo por dentro? Por fuera a veces nos podemos ver muy bien, pero no sabemos cómo estamos por dentro. Tenemos que hacer por lo menos y sacar un tiempo para ver qué tenemos que poner en orden en nuestra salud, que nos puede llegar a afectar más adelante. El carácter es algo que tenemos que ordenar muchas veces. Hay personas que una cosa es decir carácter fuerte y otra cosa es decir malcriado. A veces creemos que porque la persona grita, no, es que es de un carácter fuerte, no. Eso ya es ser malcriado. Y hay personas que gritan o que hablan mal y que, ¿verdad? Tenemos que poner eso en orden. Y tenemos que permitir que Dios cada día más nos vaya cambiando ese carácter y nos vaya más bien dejándonos a nosotros vernos como personas que están demostrando el carácter de Cristo a los demás. Las emociones y los sentimientos muchas veces nos pueden jugar una mala pasada. A veces nos emocionamos por algo y después nos estamos arrepintiendo. O a veces en los sentimientos le entregamos todo a una persona y esa persona lo destruyó todo en la vida de uno. Nosotros necesitamos poner eso en orden. Necesitamos que Dios acomode esas piezas en nuestra vida. Que seamos en cierto modo hasta gente fría para tomar decisiones y no ser guiados por las emociones. Y también que nuestros sentimientos sean sentimientos establecidos donde no podamos permitir que otras personas nos hagan daño o dañar a otras personas. Y por último, los pensamientos. Necesitamos poner en orden nuestros pensamientos. Y eso es algo que nadie sabe lo que usted piensa, porque nadie ha tenido la habilidad de leer los pensamientos de los demás. Eso solamente pasa en las películas. Pero nosotros mismos sí sabemos lo que estamos pensando. Y necesitamos poner en orden muchos de esos pensamientos. Pensamientos que pueden lastimar a uno, pensamientos que pueden lastimar a otros. Hace poco estaba terminando de ver un documental sobre los hermanos Menéndez. Cómo ellos llegaron desde una idea, desde un pensamiento, para después llegar a matar a sus padres. Eso hay que ponerlo en orden. Bueno, y todo eso es con nuestra vida interior. Ahora, ¿qué hay de la vida exterior? Bueno, la vida exterior es todo aquello que nos rodea. Por ejemplo, el primero, y vamos a hablar 3 aspectos de la vida exterior. El primero es la familia. Eso incluye a padre, madre, esposa, hijos, nietos. ¿Cómo está mi relación con cada uno de ellos? ¿Cómo estoy yo llevándome con la familia? ¿Cómo estoy yo trabajando una construcción sana con cada uno de las personas que viven conmigo? ¿Cómo estoy educando a mis hijos? ¿Cómo estoy llevando mi matrimonio? Yo necesito poner en orden ese aspecto también. Lo otro son las relaciones interpersonales. Eso ya son los amigos, los conocidos, los compañeros y todas las personas que están a nuestro alrededor. ¿Qué estoy yo haciendo con ellos? Les estoy compartiendo el evangelio, les estoy diciendo que hay una mejor opción en la vida de cada uno de nosotros. ¿O estoy permitiendo que ellos más bien me sean influencia para mí y vivamos siempre una vida llena de caos? Una vida alejada, una vida vacía. Con mis relaciones interpersonales, ¿cómo estoy yo sacando tiempo para hablar con alguien? Para desahogarme. O al revés, para escuchar a alguien. Yo ayer y hoy he confesado este pecado en mí. Hay momentos donde yo veo ciertas personas y yo digo, uy no, qué pereza.
y agarro y me voy para atrás. O también me ha pasado que hay momentos que llega una persona y me habla de un problema y yo lo escucho. Después llega otra vez con el mismo problema y lo vuelvo a escuchar a medias. Y ya llega una tercera vez y yo ya digo, ay, ya no más. Yo conozco personas que más bien se deleitan y escuchan el problema y les ayuda. Y eso es algo que yo he tenido que ir cambiando. Porque parte de eso, primero, en el trabajo que uno está, es parte de. Pero por otro lado, yo tengo que mostrarme a sí mismo como una persona que tiene el carácter de Cristo y que soy embajador de Cristo para estar ahí para las personas. Entonces, mis relaciones interpersonales también las tengo que poner en orden. Tengo que ayudar. Y lo tercero que quiero resaltar sobre el aspecto del exterior es todo lo que aquello yo tengo dominio. Entonces en eso podemos el tiempo, las finanzas, los estudios y el trabajo y otras cosas más. Voy a empezar con el tiempo. El tiempo es algo que nosotros necesitamos tener un orden. Una de las cosas que uno tiene que tener claro en la vida de uno es que el tiempo no cambia. Entonces cuando uno dice, ay, es que yo no tengo tiempo. Bueno, en realidad sí tiene tiempo. El tiempo siempre está ahí presente. El tiempo siempre va a ser 24 horas al día. Eso no va a sumar ni restarse. Ya sabemos que tiene 24 horas al día. Entonces yo debo acomodar mi vida bajo ese tiempo. El Señor lo primero que creó fue el tiempo. Y que nosotros íbamos a vivir bajo el tiempo. Entonces al final yo tengo que ordenarme desde que yo nazco hasta que yo muera, ordenarme al tiempo que el Señor me ha regalado. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en el seminario, yo decía, no me alcanzaba el tiempo. Y tras de eso, como buen tico, lo dejaba todo hasta el final. Entonces andaba corriendo. Pero después de escuchar una charla sobre el tiempo, que la verdad me ayudó mucho, yo me puse a analizar en qué estaba malgastando mi tiempo. Y cuando me di cuenta, yo estaba desperdiciando casi 4 o 5 horas al día, si no hasta más. Y entonces empecé a ordenarme, de tal manera que me llegué a ordenar donde yo podía hasta disfrutar los fines de semana sin la necesidad de estar quedado en el cuarto estudiando. Porque me acomodé de tal modo que desde lunes a jueves yo me pasaba estudiando. Y el viernes, después del mediodía que terminaba la clase, yo decía, no abro un libro hasta el lunes. Y empecé a acomodarme de eso. De hecho, a los compañeros les daba cólera en cierto sentido. Porque ya lo veían a uno sin el fin de semana. Pero usted no tiene que hacer tal cosa. Yo, no, ya lo hice. Y usted no tiene que leer. No, ya lo leí. Porque empecé a acomodarme. Eso es algo que nosotros necesitamos trabajar. Y cuando uno se acomoda en el tiempo, les aseguro que les va a sobrar tiempo. Y más bien van a estar diciendo, bueno, ¿qué hago ahora? Lo otro, los estudios, aquellos que están estudiando, yo necesito ordenarme en los estudios. Yo no puedo estar dejando las carreras tiradas, o no puedo yo decir que, mira, esto ahora no me gusta, no me llama la atención, o mira, no, es que ya no tengo tiempo para estudiar. Algo que yo he visto especialmente a los jóvenes que están en el colegio, es que ellos les dicen, no, es que no he tenido tiempo para estudiar, pero uno los ve a las 2 de la mañana despiertos. ¿Haciendo qué? No sé. En vez de sacar el tiempo para estudiar. Yo tengo que ordenarme en eso. El trabajo es algo en el cual yo tengo que tener un orden. Yo tengo que hacer las cosas para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Entonces, yo en el trabajo tengo que ser excelente y todo lo que haga lo tengo que hacer con excelencia. Entonces, tengo que poner todo en orden. Tengo que saber que mi horario de trabajo es de tal hora a tal hora. Por eso, a veces
Hoy en día más bien el trabajo se ha vuelto hasta más horas de lo normal, porque gracias a la tecnología, ahora ya los jefes le pueden mandar a uno un mensaje a las 8 de la noche: hey, mira, necesito que haga esto para mañana, pero no se preocupe, no tienes que hacerlo hoy, es mañana cuando llegues a trabajar. Pero ¿qué es lo que hace uno? De estar pensando: ay, mira, ahora tengo que hacer esto, y ya uno no descansó. Yo tengo que ordenarme también en eso. Yo tengo que llegar y decir: bueno, me pagan de tal hora a tal hora, aquí termina, después de aquí yo no veo nada del trabajo. Pero muchas veces somos, como dice el gringo, workaholics, ¿verdad? Que nos volvemos adictos al trabajo y no sacamos tiempo para otras cosas. Yo tengo que poner orden también en eso. Y por último, en las finanzas. Yo tengo que tener unas finanzas ordenadas. Algo que les hablaba yo el viernes a los muchachos de jóvenes adultos, estamos hablando sobre el tema del diezmo. Y algo que yo les dije es que uno, desde que ya uno inicia el trabajo, desde que usted ya empieza a trabajar, usted no recibe el 100% del salario. Usted no puede hacer una planeación con el 100%. Ya usted tiene que empezar a trabajar, a hacerlo a partir del 90%. ¿Por qué? Porque como muchos de ustedes saben, ¿verdad? Nos quitan más o menos un 10.67 de seguro social. Entonces ya uno inicia con el 90%. Y yo les decía a ellos: yo tengo que ordenarme y no vivir con el 90%, sino más bien con el 70%. Y tengo que acomodarme de tal manera que mi presupuesto tiene que estar basado en el 70%. ¿Y por qué el 70%? Me decían ellos. Bueno, primero yo tengo que entender que ya un 10% se lo lleva a la caja. Segundo, yo tengo que sacar un 10% para el diezmo. Entonces ya ahí me queda 80%. Pero yo tengo que tener también un 10% por lo menos de ahorros para los imprevistos. Y ya de ahí en adelante yo tengo que hacer mi presupuesto. Yo tengo que aprender a vivir con el 70%. Pero ¿qué es lo que pasa? Que queremos vivir con un 150%. Y por eso a veces estamos hasta aquí de deudas. Yo necesito aprender a ordenarme en las finanzas. Necesito aprender a ordenarme, y empezando desde cuánto yo debo, con cuánto debo yo ajustarme. Entonces eso es parte de. Entonces el orden de Dios no solamente se ve reflejado en su creación, sino también se va a ver reflejado en la vida de uno. Porque si nosotros permitimos que Dios llene los vacíos en uno, Él va a ir acomodando cada pieza y nos va dando una vida llena de orden. Por eso todo lo que está en nosotros debe estar acomodado bajo el orden y la orden de Dios. Porque el otro aspecto de orden es que Dios también nos ordena y nos da mandatos. Y nosotros tenemos que vivir bajo esos mandamientos. Entonces nosotros tenemos que cumplir esa orden de Dios y tenemos que ser también ordenados. Y para ir ya cerrando con el tema de hoy, nosotros debemos permitir que Dios realmente llene esos vacíos en la vida de nosotros. Yo no sé qué vacíos tiene usted, yo no sé dónde estás teniendo un caos, pero necesitamos que Dios ponga cada pieza en su lugar. Génesis 1 es el principio del orden de Dios. Génesis 1 es lo que nos hace a nosotros pensar realmente que el propósito de Dios no solamente es creer que Él nos creó, sino que es enseñarnos a nosotros a que seamos personas ordenadas. El Señor mismo reconoce que una vida vacía sin Él es una vida desordenada. Y por eso el Señor quiere acomodar y ordenar cada elemento de nosotros. Y termino con esto. El reflejo de Cristo en mí se muestra a través de cómo mi vida se va ordenando para agradarle cada día más a Dios. Pero para hacer eso necesito que el Espíritu Santo empiece a acomodar mi desorden. Pongámonos de pie, iglesia. Algo que yo he aprendido a través de la palabra de Dios
es que Dios nos conoce muy bien. Yo no sé si ustedes ahorita están teniendo una vida vacía en alguna área, o hay un desorden en ustedes, pero Dios sí lo sabe. Salmo 139 nos invita a nosotros a que le digamos a Dios: Dios, analícenos, analice mi vida, analiza mi corazón, déjeme saber qué es lo que yo tengo que cambiar, porque a veces no lo sabemos, o simplemente nos hacemos los locos. Pero Dios sí lo sabe. Y Dios quiere que cada uno de nosotros tenga una vida ordenada. Dios quiere realmente que nosotros podamos tener una relación con Él, donde nosotros permitamos que Él acomode cada elemento de nuestro ser y lo ponga en su lugar. Dios quiere llenarnos de su espíritu. Yo no sé cómo has venido hoy, yo no sé cómo es su vida, pero Dios sí lo sabe. Quisiera nada más que aprovechamos este tiempo para hablar con Él. Le digamos: Dios, ponga en orden esto en mi vida. Ponga en orden mi salud, ponga en orden mis pensamientos, ponga en orden mis relaciones con las personas, ponga en orden mis finanzas, mi trabajo. Muchas veces yo llegué a detestar el trabajo en el que estaba. Y algo que yo le pido a Dios: Dios, no me permita llegar a esa conclusión nuevamente. Permíteme amar lo que hago. Pongamos en orden nuestra vida. Oremos, iglesia. Señor, en esta mañana queremos agradecerte porque eres un Dios ordenado. Porque eres un Dios que sabes dónde poner cada pieza en su lugar. Y hoy reconocemos, Dios, que tú eres nuestro creador y quieres que hoy nosotros, Señor, tengamos una vida hecha imagen y semejanza suya, Señor. Por eso, Dios, permítanos tener una vida ordenada. Permítanos, Señor, saber que después de todo, al final podamos descansar así como tú lo hiciste. Permítanos, Señor, a deleitarnos en el orden. Dice capítulo 2, dice: y así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Y al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Y esta es la historia de la creación de los cielos y de la tierra. Yo me imagino, después de ordenar todo, eso es cuando uno ordena el cuarto, uno llega y se sienta y empieza a deleitarse que todo está ordenado. Eso fue lo que hizo Dios. Él se sentó en su trono, no para ver televisión, sino para deleitarse en su creación, para deleitarse en nosotros. Por eso Él descansó, para la admiración, para admirar lo que Él había creado. Y hoy nosotros podemos acercarnos a Él, a sus pies, y rendirle adoración. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Padre. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. El Señor me los bendiga, iglesia, y que sigamos teniendo una vida ordenada.